ya. Muy bien. Bueno, qué lindo volver a encontrarnos. Para hoy preparé un par de temas, los que siguen en el programa, que son, bueno, terminar de redondear un poquito lo que hablamos sobre el matrimonio, contarles un poco sobre el divorcio religioso, litúrgico, y también sobre dos temas que son muy propios y específicos. Hola, Mijal. Hola, no me podía conectar, disculpen. Panza, ¿qué tal? Recién empezamos. Recién. Les decía que dos temas que son muy propios y específicos del pueblo judío, que son la problemática de la aguná, que ya les voy a contar qué es, y la problemática de la yevamá, que también les voy a contar qué es. Entonces, es una clase donde en principio vamos a ver muchos temas diferentes, y antes de entrar en todos estos temas quisiera saber si quieren retomar alguna cuestión que haya quedado pendiente de la clase anterior, alguna consulta, pregunta, aclaración, alguna opinión que quieran emitir, me parece perfecto, algún comentario. ¿Quedó algún tema de la clase pasada o...? Buenísimo. Quien quiera participar, entonces activa su micrófono y puede comentar o preguntarle algo a Marcelo. Bueno, entonces les cuento. En la Torá, ¿recuerdan? Los 5 primeros libros de la Biblia, hasta Deuteronomio, no hay una manera establecida de cómo contraer matrimonio. Sin embargo, según Génesis, Dios la crea a Eva porque no es bueno que el hombre esté solo. No dice que no es bueno que la mujer esté sola. Es un libro bastante sexista, hace diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, para el varón, ¿cuál es el principal motivo para casarse? No estar solo, estar acompañado en la vida. Dios, hombre y varón y mujer los hizo. Es decir, que la dignidad del ser humano y el discernimiento propio del ser humano lo tenemos tanto los hombres como las mujeres. Por eso, a su imagen y semejanza nos hizo, tanto a hombres como a mujeres. Y no es bueno para el hombre estar solo, por eso creó a Eva de su costado, no la puso delante de él para que lo ande mandoneando y diciendo a dónde tiene que ir, ni la puso detrás de él para que lo siga en todo, sino que la creó de la tierra, de la misma tierra de la que fue creado él, pero ya de su costado, para que vayan a la par. Y así el hombre está entonces acompañado. Y ese es el principal motivo para casarse desde la interpretación rabínica. El segundo motivo en importancia es para conducir el impulso sexual, para conducirlo, ordenarlo, encauzarlo. Porque los varones podemos tener apetitos sexuales que nos lleven a tener desorden en nuestra vida. Y finalmente, el tercer motivo por orden de importancia es para tener hijos.
Porque un varón judío debería preocuparse por tener hijos. Una mujer judía no está obligada. Ahí ya ven otra, hola Nelly, ahí ya ven qué tal. Otra diferencia sexista en cuanto a varones y mujeres para la Torá. Ahora bien, en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, no dice que haya una manera de contraer matrimonio. Probablemente haya habido en la época de la Torá distintas costumbres familiares. Ya en la época posterior, digamos del Talmud, sí empieza a haber maneras establecidas de casarse. El matrimonio básicamente consiste en 2 etapas. Una en la cual las 2 personas que para la tradición talmúdica y para la Torá son un hombre y una mujer. Hoy en día hay corrientes dentro del pueblo judío que aceptan plenamente la unión civil entre personas del mismo sexo y la unión religiosa de personas del mismo sexo, la boda religiosa. Pero sobre todo lo que tiene importancia es la unión civil que se acepta y se reconoce. A ver, hay amplia diversidad de criterios, muchas orientaciones, algunos lo aceptan. Hay rabinos homosexuales que conducen sinagogas de gente mayormente heterosexual y que no tiene conflicto con que su rabino, si es varón o si es mujer, vaya con su cónyuge del mismo sexo a los servicios religiosos. Todo bien. Bueno. Por supuesto que hay otras comunidades, como la ortodoxa, que esto lo verían en general como un horror, pero también hay rabinos ortodoxos declarados homosexuales y que son reconocidos y aceptados por una comunidad que los contrata para que trabajen como rabinos de esa comunidad. Así que es una situación muy diversa. Pero para no entrar en el tema específico de la homosexualidad, les cuento. El matrimonio básicamente son 2 etapas. Una primera en la cual la pareja se compromete a, en el futuro, convivir, y luego una segunda etapa que es la convivencia. En la colectividad judía que vivió fuera del ámbito del Imperio Romano, esas 2 instancias se separan por 1 año y serían comparables al compromiso y la boda. Para las comunidades judías que vivieron en Occidente y hoy en día para todo el pueblo judío, puede haber el compromiso hoy en día como ceremonia más o menos informal y lo que importa es la boda, a partir de la cual se produce el matrimonio. Que ya en la Biblia el matrimonio quiere decir básicamente que se practica el coito sexual, el acto sexual, y que la mujer queda excluida de tener coitos con otros hombres. En la Torá, en todo el Tanaj, o sea, en todo lo que los cristianos denominan Antiguo Testamento, no está para nada excluido que un hombre tenga más de una pareja mujer, de muchas maneras posibles, desde concubinatos hasta, en principio, otro matrimonio. Sin embargo, hay que aclarar que a partir del año 1000, aproximadamente en el 1028, un importante rabino, el rabino Gershom Meor HaGolah, europeo, dictaminó que los judíos no debían seguir siendo polígamos porque con esto desentonaban demasiado de los otros pueblos de Europa entre los que vivían, y que por lo tanto por 1000 años, para evitar el antijudaísmo, debían ser monógamos. Fueron monógamos por 1000 años, el antijudaísmo igual prosperó. Los 1000 años ya pasaron prácticamente, pero como desde mucho antes no se conoce un solo caso de un rabino polígamo.
en todo el Talmud, o sea, desde mucho antes ya. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de las colectividades judías practican la monogamia. Un varón se casa con una mujer, punto. Hay algunas comunidades judías que tradicionalmente no funcionaron así, por ejemplo, los judíos etíopes, porque ya les mencioné que uno habla del pueblo judío como si fuera uno solo, pero 3.500 años de historia en África, Arabia, Asia, Europa y ahora América, viendo pasar muchos imperios y culturas, hay más de 70 idiomas diferentes propios y específicos del pueblo judío. Más de 70 idiomas. Ustedes habrán oído hablar del yiddish, tal vez del ladino, el español antiguo de los judíos, pero aparte de esos dos, hay otros. Toda esa enorme diversidad cultural implica también diferentes costumbres. Las familias judías etíopes y algunas yemenitas practicaban la poligamia. Cuando se fundó el Estado de Israel en 1948, se encontró el Estado de Israel con un problema. ¿Qué se hace con esta gente? Con familias establecidas de acuerdo a su tradición, dentro de lo que marca la ley de la Torá, si vienen a vivir a un país en el cual desde hace 1000 años todos sus habitantes aceptan, desde sus ancestros de hace 1000 años, la norma de que debe ser monogámica la cosa. Bueno, se dictaminó que el que ingrese a Israel con un matrimonio, un varón que ingrese a Israel con 2, 3, 4 esposas, si se casó antes en su tierra de origen, se respeta esa estructura de familia. Una vez que toma la ciudadanía israelí o que nace en Israel, ya no puede volver a su país de origen para contraer segundas o terceras nupcias mientras esté casado. Ni mucho menos hacerlo en Israel. No son válidos los matrimonios adicionales después de reintegrarse al resto del pueblo judío. Bueno, yo les estoy dando muchísima información, me parece a mí, y la verdad es que si alguien quiere hacerme alguna pregunta, por favor, encantado con que me interrumpan. No quiero hacer de esto un ¿no? Bueno, para casarse es tradicional un contrato que se redacta antes de la boda. Es la ketubá. Un matrimonio judío es válido mientras haya una ketubá, un contrato matrimonial. Tan importante es la ketubá que si una mujer quiere alejarse de su marido, no quiere tener actos sexuales, no quiere convivir con él, para la ortodoxia y para una parte, digamos, para muchos, lo único que tiene que hacer es perder la ketubá. La veo a Mijal mirar asombrada. Es así. Si no hay ketubá, ella no está divorciada, pero no hay contrato firmado a la vista, tampoco está obligada a convivir, ni mucho menos a nada, a nada. Entonces, si un matrimonio pierde ese contrato, lo que se recomienda es hacer uno nuevo cuanto antes. Si llega a aparecer de vuelta porque lo encuentran tirado en algún lugar, es válido el segundo. Y las condiciones, si bien están más o menos estandarizadas, se negocian. Un hombre adquiere una mujer para el matrimonio. ¿Qué quiere decir que la adquiere? No que la compra. Ella sigue siendo una persona libre, con derechos, con su propio raciocinio y que puede negarse a muchas cosas. Puede negarse a tener sexo, puede negarse a cualquier cosa que afecte a su cuerpo si ella no quiere. En teoría, eso también incluye llevar un embarazo. Y ahí hay un fundamento bíblico para el aborto.
pero eso es un tema del que vamos a hablar más adelante. Porque además es muy conflictivo aquí en la Argentina. Entonces lo vamos a dejar para el final. Desde ya que una boda implica que la mujer consiente voluntariamente a casarse. Y obviamente el varón también. Las obligaciones matrimoniales, bueno, la mujer no está obligada a darle placer sexual a su marido, no está obligada a darle hijos. Sí está obligada a ser una compañera e ir a la par en la vida, y sí tiene que darle motivos para que él quiera estar casado con ella. En cuanto al varón, él sí está obligado a sostenerla materialmente. Pregunta, sí. No estás muteada, Carolina. Ahora sí. ¿Cuáles serían los motivos para que el marido quiera seguir casada con la esposa, aun cuando tiene tantos derechos la mujer, por lo que voy entendiendo, de negarse a, no sé, a vínculos que son Que una esenciales en mujer el tenga el matrimonio? derecho a no darle hijos, a no tener sexo, no quiere decir que lo ejerza. Tiene el derecho. Ahora, si ejerciendo ella sus derechos, él queda demasiado insatisfecho, querrá divorciarse. ¿Está? Sí, cómo no, adelante. Cuando surgen las dificultades, problemas matrimoniales, vamos a llamar, ¿lo sabe la comunidad? ¿Se lo tiene que comunicar al rabino? ¿Cómo van solucionando, digamos, ¿Cómo no? estos conflictos? Bueno, a ver, no se trata de una sola comunidad. Hay, por su inserción cultural en diferentes ámbitos, hay sefaradíes, askenazíes, yemenitas, etíopes, hindúes, hay ortodoxos, conservadores, otras corrientes posteriores que ahora tengo una laguna, pero son muy importantes. Reformistas. Eso, gracias, reformistas. Es una laguna, no es que tenga nada contra la reforma, todo lo contrario, es en lo que yo me formé. Sí, entonces no hay una sola respuesta a tu pregunta. Normalmente, entre los hasídicos se informa al rabino de las dificultades matrimoniales. En todas las demás corrientes, no. Es algo que también para los hasídicos consultan porque ellos tienen una cosa, el rabino es muy carismático, digamos, para decirlo en católico. Pero para la mayoría del pueblo judío, el 90 y pico %, en realidad lo que pase puertas para adentro, no hay por qué contárselo a nadie, no hay ninguna obligación. Ahora, con esto ya vamos llegando rápidamente al tema del divorcio, que, bueno, les conté que es la ketubá, el contrato, que tiene una cláusula, el marido le paga a la mujer para adquirirla, pero el precio es simbólico, como dije, no la está comprando. Ella conserva su libertad. Y si se divorcian, ella no tiene que devolver ese precio simbólico que cobró, es de ella. Y como el precio se establece simbólicamente, normalmente no se le paga a la mujer en el momento de casarse. Solo queda asignado por escrito. O sea que si se divorcian, ahí sí él tendría que poner la plata sobre la mesa de despedida. Pero no es una indemnización por divorciarse, es cumplir con el contrato antes de darlo por terminado.
Ahora bien, así como hay una ketubá para casarse, que las ketubot, plural de ketubá, son en sí mismas obras de arte, los que las hacen son calígrafos calificados, no cualquier tipo escribe una ketubá. También hay documentos que certifican que una persona se divorció, con lo que, en teoría, estaría libre para casarse. Pero hay muchísimos peros. Por ejemplo, un Cohen es un descendiente de la antigua casta sacerdotal. Los descendientes del hermano de Aarón, de Aarón, el hermano de Moisés. Hace 3000 y pico de años, esa gente fundó un linaje. Supuestamente de ese linaje vienen los sacerdotes que trabajaban conduciendo los servicios religiosos hasta la época del Segundo Templo. Cuando en el año 70 el Segundo Templo fue arrasado, el linaje de los Kohanim siguió existiendo y sigue habiendo reglas especiales para los Kohanim, que yo las conozco porque soy Cohen. Entonces, por ejemplo, un Cohen no puede casarse con una mujer divorciada, por ejemplo. Ahora bien, un hombre por ley no puede volver a casarse con la misma mujer de la que se divorció. Claro, pónganle un matrimonio se disuelve, se separan, ella se casa con otro hombre, enviuda, y se acuerda de su primer marido. Todo bien, pero no pueden volver a casarse. Una vez que se divorciaron, es para siempre. Si ese matrimonio no funcionó, el divorcio no tiene vuelta atrás. Pueden ser grandes amigos, es otro tema. Bien. A ver. Hay leyes especiales para los recién casados, por ejemplo, Deuteronomio 24:5 dice que un hombre recién casado no debe ir a la guerra, ni siquiera contribuir monetariamente al mantenimiento de un ejército. Un hombre se casa, estalla una guerra, tiene que quedarse en casa durante el primer año acompañando a su esposa. No puede ir a pelear aunque quiera. ¿Cómo se adquiere una mujer en tiempos bíblicos? Pagando, o por coito, o simplemente declarando que no está accesible para otros hombres, punto. Solamente para él. Bueno, estoy sobrevolando temas que han llevado a generaciones de sabios, discusiones y estudios, y yo acá en un minuto sigo de largo. Si no me interrumpen, sigo de largo. El divorcio. Según la Torá... ¿Puedo decir algo? Pero por Perdón que supuesto. interrumpo. Antes que entres a hablar del divorcio, yo quería contarles que hay una tefilá, que es una oración, que le dice la novia al novio cuando se están casando, que tiene una melodía muy linda. Si querés después la comparto cuando vos me digas y me escuchan cantarla, que es Ani le dodi vedodi li, que significa yo soy de mi amado como mi amado es para mí. ¿Quieren escucharla ahora? Hacemos un intermezzo musical, dale. Sí, sería bueno, buenísimo. Bueno, a ver si dice así. Le dodi, 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 le dodi, 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 le dodi, dodi, ani le dodi, be dodi,
Yafé meot, muy lindo. Toda rabá, muchas gracias. Decí de vuelta en castellano la letra. ¿Qué Mijal. significa? Sí, ¿qué Yo soy de significa? Anile Dodí, yo soy de mi amado, Vedodili, y mi amado es para mí. Están los salmos de David. ¿Alguna vez estuvieron en una boda judía? Digo, antes de pasar a hablar del divorcio. ¿Sí? Sí, sí. Gracias a Dios. ¿Vieron que se pone una copa de vidrio, por lo general envuelta en una servilleta, y el novio la Sí. pisa? Sí, yo también estuve en la boda judía de una amiga y vi ese momento que el novio pisa la copa y se rompe. Así es, hay que romper la copa. Es para recordar la destrucción del segundo templo. Uno de Perdón. los 2 o 3 momentos más terribles de la historia del pueblo judío. Entonces, al formar una familia judía, es un acto casi litúrgico Claro. recordar de dónde venimos. Perdón, y es también- Una frase del Talmud dice: si no quieres errar en la vida, recuerda de dónde vienes, a dónde quieres ir y ante quién estás siendo juzgado. Una receta sencillita para no pifiarla tanto. Y perdón, y también para recordar que la alegría nunca es absoluta, o sea, siempre hay que tener en cuenta para un equilibrio, una armonía, saber que, bueno, que no todo es tan Así terrible, es. o tan Maravilloso y perfecto. No. claro, claro que Pero tenemos que eso estar- sí, las bodas judías en general se rompe un vaso, pero se vacían mucho, suelen ser muy divertidas. Bueno, respecto al divorcio, en la época bíblica, los varones tenían el derecho de divorciar a una mujer, aunque ella no esté de acuerdo y no consienta. La manera era entregarle un get, que es la carta de divorcio, diciéndole que queda libre para unirse a otro hombre si quiere, y invitándola a que se retire de la vivienda. Punto. Estamos hablando de costumbres de hace 3.300 años en Medio Oriente, aclaro, ¿no? De entonces ahora cambió un poco el tema con los divorcios. Ya en la Edad Media, el mismo rabino que dictaminó que estaba prohibida la poligamia, dictaminó también que el divorcio tenía que ser con el consentimiento de la mujer. Y también la mujer incluso podía, si bien una mujer no puede divorciarse ella de un hombre, puede pedirle a un tribunal rabínico que le exija a él que él se divorcie de ella. Es un poquito en una vuelta, pero bueno. ¿Y qué motivos tiene que aducir él para divorciarse? Simplemente que ella no ha tenido una conducta de modestia. Es decir, si ella se portó mal, chau. Portó mal básicamente quiere decir le fue infiel sexualmente. Ella, en cambio, puede pedirle al tribunal que intervenga por varios motivos. Por ejemplo, si él no la mantiene de manera adecuada, si él tiene una enfermedad, aunque fuera preexistente, que ella
no soporta y que le hace a ella imposible poder abrirse para disfrutar sexualmente con él. Y es interesante qué consideran una enfermedad los rabinos de la Edad Media. Olores corporales desagradables y mal aliento, por ejemplo, es un clásico. Así que una mujer puede ir al tribunal rabínico, decir que su marido tiene mal aliento y olores corporales desagradables y que por lo tanto ella no se siente cómoda teniendo sexo con él, y el tribunal rabínico entonces va a exigirle a él que la divorcie. Pero ahí el que tiene que dar su consentimiento es él. Sí, Carolina. ¿Tienen también en la parte económica esto de casarse con bienes separados, bienes en común? ¿Cómo administran la parte económica en el divorcio? Eso ya se administró en la Ketuvá, antes de la boda. Ya antes de la boda se aclara si los bienes gananciales van a ser comunes o no. Si cada uno conserva su patrimonio por separado o no. Si, por ejemplo, él es un estudioso de la Torá y ella heredera de una fortuna, no tiene sentido que él le pague una indemnización si se divorcian. Entonces el monto simbólico que él paga puede ser el precio de una gaseosa. Pero una de las cláusulas decir que en caso de que se divorcien, ella tendrá que proveer de su patrimonio para que él pueda seguir estudiando. Y eso se acuerda antes de la boda. Y una vez que está firmado, es válido, siempre y cuando no se pierda la Ketuvá. Si se pierde, ya en teoría no se puede ni siquiera convivir bajo un mismo techo. Una pregunta, pero ¿y qué significa que se pierda la Ketuvá? ¿Es un documento? O sea, Claro, es un documento, es como un diploma sí. universitario. Pero perderlo, ¿qué significa? ¿Perder físicamente eso? Claro, ¿O si que ella haya dice, pasado che, algo? no, si ella o él dicen, desapareció la Ketuvá, ¿vos sabés dónde está? No. Entonces hay que ir corriendo a escribir una nueva Ketuvá y guardarla en casa y saber dónde se la guardó para poder seguir conviviendo. En el caso de un matrimonio. Sin embargo, como vamos a ver después, más adelante, hay varios tipos de uniones que no son matrimonio. Por ejemplo, cuando veamos la ley del levirato, vamos a ver un acto sexual legítimo que incluso puede parecer incestuoso y que es fuera del matrimonio. Estamos hablando de una cultura diferente, con más de 3.300 años de historia y que está atravesada por haber pasado por el imperio asirio, por Egipto, imperio asirio, imperio babilonio, helenismo, imperio romano, imperio turco, en la India, en África. Es mucha historia. Alguna vez David Ben-Gurión explicó que el pueblo judío tiene demasiada historia y demasiado poco geografía. Marcelo, Porque, y una pregunta. ¿Nos sí, podrías explicar cómo es la ley del levirato? Porque aparece en la Biblia y ¿cómo bueno, no? sería bueno que nos explicaras esto. ¿Cómo no? Entonces, dejo lo del divorcio, en todo caso, lo retomamos más tarde, si alguien tiene preguntas. Hay dos figuras legales, una es la de la Aguná y otra es la de la Yevamá, que no tiene mucho que ver con la tradición argentina, con las leyes argentinas. La ley del levirato está clara en la Torá, es que si una mujer se casa con un hombre
y enviuda ella, sin tener hijos o herederos, entonces es responsabilidad de la familia del marido proveer un varón que la deje embarazada para que el primer hijo que nazca de esa unión se considere como un hijo póstumo del fallecido. Y por lo tanto ella siga viviendo integrada a esa familia y su hijo con derecho a herencia. Ahora bien, esa ley que proviene posiblemente, ya es bíblica, pero proviene mucho de Babilonia, con toda seguridad su implementación, establece luego el Talmud, siglos más tarde, cómo se elige quién va a ser el varón que cumpla con esa función. O sea, en la Torá ya hay un caso, está el caso de la nuera de Judá, ¿recuerdan el patriarca Judá? El que vendió a su hermano José en esclavitud a Egipto, uno de los hermanos, el que decidió venderlo en lugar de matarlo. Sí. Pero que, atenti, porque después cuando fue a Egipto a buscar comida, también se ofreció a quedarse en lugar del hermanito menor, y se ofreció él para quedarse como esclavo, porque aprendió del error que había hecho algo malo, y tan profundamente lo aprendió que se arrepintió en serio y se ofreció a ser el esclavo para que su papá no sufra. Así que una de cal y una de arena. El hombre se equivocó mal una vez y la otra, la verdad que fue un ejemplo. En fin. Bueno, ese señor Judá tenía un hijo que se casó con una señorita que se llamaba Tamar. Y falleció el hijo de él, sin haberle dado un nieto. Entonces, por la ley del levirato, Judá, ustedes se dan cuenta que estamos hablando de tiempos casi míticos, antes de ir a Egipto. Sí. Entonces, Judá por ley tenía que designar a uno de sus hijos para que tenga relaciones sexuales con Tamar y le haga un hijo. Y su segundo hijo, por orden cronológico, del mayor al menor, era Onán. Y aquí que Onán, de ahí viene la palabra onanismo, empezó el coito, pero luego se retiró para que el semen cayera al suelo. Entonces, si bien en la tradición cristiana, al no conocer tanto del levirato, la mayoría de los cristianos entienden que lo pecaminoso ahí fue la masturbación, si bien en la tradición judía está mal visto no aprovechar el semen para procrear, pero no es considerado un pecado si se hace en el contexto de un coito legítimo entre una pareja constituida. No es necesario que el semen necesariamente sea usado para procrear. El pecado de Onán fue que no obedeció a la ley, no cumplió con la ley y no le dio a su cuñada el semen necesario para tener un heredero. Y entonces, como Onán no cumlió y fue castigado por eso, quedaba un tercer hermanito, pero era menor. Y Tamar no quería pasarse 10 años esperando a que el pibe madure. Entonces se disfrazó de prostituta, cubriendo su rostro, era la manera de prostituirse en aquel entonces, y se lo levantó a don Judá un día que él salió, no sabemos para qué. Y tuvieron sexo. Y hay toda una serie de historias muy interesantes, que él dejó en garantía cosas para poder pagar, porque en el momento no traía efectivo. La cuestión es que ella queda embarazada y finalmente, con los objetos personales de Judá, logra que su suegro la reconozca, que ella era la que él creyó que era una prostituta, con la que tuvo sexo y a la que dejó embarazada. Y el suegro, cuando reconoce que ella es su nuera, dice, en realidad esto fue mi culpa, mi responsabilidad,
porque yo no mandé un hijo que la deje embarazada. Yo no cumplí con la ley del levirato como debía hacerlo. Ahora bien, hoy en día, la tradición ashkenazí de los judíos europeos rechaza el levirato. Dice, no, 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 no. Existe una ceremonia para que una mujer quede liberada de su obligación y libere a su cuñado de la obligación de tener sexo, porque podía parecer incestuoso para la mentalidad occidental esto. Hasta tal punto que un rabino importante, Rashi, dijo que el coito tenía que ser solamente para procrear y nada más, y no debía establecerse un vínculo amoroso, porque si no eso iba a ser incesto, y eso estaba mal. Entonces, en Occidente, los judíos empezaron a decir, no, bueno, entonces mejor no. Suspendemos la vigencia de esa ley. Y hay una ceremonia donde la mujer tiene que ir ante un tribunal rabínico y decir que su cuñado no quiere tener sexo con ella. Y el cuñado presentarse ante el tribunal rabínico y confirmar que es así. Entonces ella le desata el calzado, simbólicamente para desatarlo de todo vínculo, le quita el calzado y le escupe en la cara, con desprecio. Y con ese acto humillante para él queda liberado de su obligación y ella también. Estamos hablando ahora de cómo se solucionaba la cosa hace más o menos 1200 años. Después ya se fue imponiendo la moda en Occidente de que basta, con decirle al rabino, che, no queremos el levirato, alcanza. Pero resulta que los judíos sefaradíes y orientales conservaban la costumbre del levirato y la veían bien. Hoy en día, en el Estado de Israel, el máximo tribunal rabínico ya ha dictaminado que es una mitzvah, o sea, está mejor hacer la ceremonia para liberar a ambos de la obligación de cumplir con el levirato que cumplir con él. Pero la ceremonia hay que hacerla por respeto a las leyes más antiguas. Entonces hoy en día existe esa ceremonia totalmente ritualizada como un acto de respeto hacia las leyes antiguas, pero ya no se practica el levirato. Sin embargo, la ceremonia es necesaria porque si la mujer no lo hace, no queda libre para poder volver a casarse y tener hijos tal vez con otro hombre que pasarían a ser bastardos, porque nunca se divorció. Si una mujer tiene hijos de otro hombre, estando casada, una mujer está casada con A y tiene hijos con B, los hijos siempre son bastardos. Si un hombre está casado con A y tiene hijos con B, los hijos siempre son legítimos. Aún hoy. Así que ahí tienen un tema sexista donde el feminismo por ahora no entró, Bueno, el tema de si los hijos son o no son legítimos tiene mucho que ver con el otro tema que queda pendiente, que es el de la aguná. La aguná es una mujer no libre, encadenada. Si una mujer se casa y el marido va a la guerra y no vuelve, ¿ella puede casarse de vuelta? ¿Sí o no? Bueno, los tribunales rabínicos es un tema complicadísimo porque se entiende que una mujer tal vez quiera tener hijos y ese derecho de hacer con su cuerpo lo que ella quiere hay que respetarlo. Pero no se puede permitir que ella, de buena fe ni siquiera, se acueste con otro hombre y tenga hijos ilegítimos y bastardos si está casada con alguien todavía. Por otra parte, no se pueden esperar
20 años hasta que vuelvan los últimos prisioneros de guerra y certifiquen con su testimonio que el tipo murió. Entonces, se elaboraron muchas estrategias para definir el punto lo más rápido que sea posible. Si no hay un cadáver, ¿cómo se sabe si alguien murió? Bueno, en este caso en particular, y por la importancia de tomar una decisión rápida, se acepta como válido el testimonio de la interesada. Si ella dice que lo vio morir, aunque no haya cadáver, está muerto, legalmente. Claro que si fue un falso testimonio, después ella va a haber cometido un matrimonio ilegítimo y perjurio, y tener hijos bastardos. Así que no le conviene mentir a sabiendas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ella no puede dar su testimonio? Bueno, se acepta como testimonio válido lo que haya visto un menor de edad. En este caso únicamente, para estos juicios, porque deben ser resueltos rápidos los temas. La justicia, para ser justa, tiene que ser rápida. No se puede retener a una mujer impidiéndole volver a casarse durante 15 años. Hay que resolverlo desde el día en que ella lo solicita en 3 meses. Sí, Carolina. Sí, ¿hay sanciones, castigo cuando no se respeta la ley en el ámbito del que estamos hablando ahora, del que usted está hablando? Sí, hay sanciones, hay castigos, pero de nuevo, yo estoy trayendo una legislación que les comento, pero hay muchísimos ámbitos en los que se aplica de maneras diferentes. No es lo mismo como lo aplicaba un tribunal rabínico en la Edad Media en Europa que hoy en Tel Aviv o Nueva York. Dicho sea de paso, la ciudad de Nueva York aprendió del problema este de la Aguná y cambió su legislación diciendo que una persona no está legalmente divorciada hasta tanto no exista ningún impedimento para que su excónyuge pueda volver a casarse. O sea, un judío religioso no puede hacer un divorcio civil y dejar una aguna colgada. Eso desde hace unos 30 años más o menos. Ahora, respondiendo de vuelta a la pregunta de Carolina, hay sentencias que dice la Biblia y que absolutamente todo el pueblo judío está de acuerdo en que no corresponde que se cumplan. El concepto rabínico talmúdico es: Dios nos dio la ley en el Sinaí y nos dijo que teníamos que estudiar cómo interpretarla para poder interpretarla en cada generación y en cada circunstancia como corresponde. Por eso, para un judío practicante, es un acto religioso estudiar la ley. Por ejemplo, los sacrificios del templo de Jerusalén, que ya no se pueden realizar porque el templo no existe, bien, si uno estudia cómo realizarlos, equivale a estarlos realizando. El estudio de cómo cumplir con la ley ya es un acto de piedad religiosa. Y tiene como objetivo pulir el discernimiento para poder luego interpretarla debidamente según las circunstancias de tu vida. Entonces, como Dios ya nos dio las leyes una vez y nos dijo que pulamos nuestro discernimiento para poder interpretarlas, si oyéramos una voz del cielo que nos dice: la ley se interpreta así, y nuestro discernimiento nos dice que se interpreta asá, y estamos todos de acuerdo en que razonando se debe interpretar asá, entonces muchas gracias a la voz del cielo por acompañarnos y hacernos saber que Dios está interesado en lo que hacemos y quiere participar. Pero la sentencia es asá, y no, como dijo la voz, así.
Los milagros ya no corren para eso. Es totalmente secular, pero al mismo tiempo con profundo respeto por la tradición religiosa. Hay un libro que es clave, me voy por las ramas, disculpen. Hay un libro clave que es la Mishnah. La Mishnah es un libro redactado a comienzos del siglo II para fundar una tradición interpretativa. Que esa tradición interpretativa, les recomiendo el libro de David Hartman, La tradición interpretativa, David Hartman, esa tradición es el núcleo de la identidad judía. Y que la Mishnah es un libro del siglo II que dice: ¿por qué se conservan las sentencias de la minoría junto con los de la mayoría, aunque solamente la mayoría será ley? Y la misma Mishnah contesta: para que las generaciones futuras puedan estudiar y aprender de los argumentos de la minoría para cuando tengan que tomar sus decisiones. Eso es formar una tradición interpretativa de la ley. Y eso es central a la tradición judía. Bueno, me fui re por las ramas, mil perdones, nada que ver. Volvamos al tema de la aguná. Se acepta como válido el testimonio de un menor. E incluso se acepta como testimonio ante un tribunal religioso rabínico lo que se oyó al pasar que comentaban dos personas no judías. Si yo voy caminando por la calle, en la Alemania nazi, y oigo a un vecino mío nazi decirle al oficial de policía: ah, el judío de la otra cuadra, sí, lo asesinamos. Ya está, este no vuelve más, no te preocupes. Yo puedo ir al tribunal rabínico y dar ese testimonio, que yo escuché eso y se considera evidencia de que el hombre está muerto y su mujer puede volver a casarse, puede rehacer su vida como pueda. Obvio, no alcanza con esto para rehacer una vida, pero por lo menos no queda anclada a un matrimonio sin saber qué pasó con su cónyuge. Así que fíjense, un tribunal religioso toma como evidencia lo que se le oyó decir a gente de otra religión, como evidencia válida. ¿Por qué les cuento este caso? Para ilustrarles cuán complicadas e inesperadas para nuestra cultura son las discusiones talmúdicas sobre estos temas. Y siendo casi las 9 de la noche, yo por un lado les agradezco que no me interrumpan con preguntas porque me permiten cumplir con lo que me propuse de los temas que les quería contar. Pero realmente me siento mal, no quiero apabullar. Please, preguntas, interrupciones, comentarios, pueden opinar, porque entiendo que les estoy contando cosas de otra cultura, y de golpe uno las oye y dice, pero es otro mundo, nada que ver, no entiendo. Y a mí no me gusta, no me parece bien, y estarían en todo su derecho de decirlo acá, no hay ningún problema. Bueno, Carolina, ¿tienes alguna otra pregunta o alguien más? Tengo una inquietud, o sea, me llama mucho Sí. la atención y sé que es una pregunta, digamos, muy amplia, pero ¿cómo se conjuga la ley, la interpretación y las emociones, los sentimientos? Es que sé que es una pregunta muy amplia, tal vez difícil de abordar, pero en la comunidad judía me llama mucho la atención. Pareciera que es todo muy esquemático, muy de ritual y la parte Todo lo subjetiva. contrario. Da la impresión, claro, puedo estar equivocada, evidentemente. No, a ver, mira, cuando se destruyó el segundo templo, los que no murieron quedaron esclavos en el extranjero. Y ahí alguien dijo en ese momento, lo único que hay entre Israel y perder la esperanza es un libro. El libro.
Rak HaTorah Hazot, solamente este libro, esta instrucción. Entonces, aferrarse a la ley no es legalismo, porque no es la ley que impone un amo terrenal para abusar de alguien, que es lo que normalmente entendemos por ley. El fundamento de la ley, lean la teoría pura del derecho, Hans Kelsen, es el tirano decide qué es lo que a él le gusta y los demás tienen que someterse. Punto. Después les engolosina la cosa diciéndole que se pongan de acuerdo con él, que voten leyes, etc. Pero básicamente el poder regula qué es lo que se puede y no se puede legislar. Acá, como les dije antes, hay, por un lado, no es todo pura cháchara y conversación libre y estamos todos de acuerdo y nada más. Hay que respetar la palabra de Dios. Ese es el primer legislador. Pero también hay que razonar e interpretar uno mismo. Y este doble juego permite una enorme diversidad de interpretaciones y convoca a una gran creatividad personal. Por eso, donde hay dos rabinos hay tres opiniones. Ahora, ¿cuál sigo yo? La cuarta, la mía. Y entonces, ¿qué función tiene el rabino? Y yo sigo al que más me cierra, al que más me ilustra, al que más me estimula a pensar para entender. Por ejemplo, yo en este momento me considero discípulo de un rabino fallecido dentro de una semana, va a ser un año. El difunto Sir Jonathan Sacks. Un genio. ¿Por qué digo que me considero su discípulo? No porque yo esté a la altura de él, sino que porque sus escritos a mí me dan alas. Ahora, esto no quiere decir que sea un superhombre, él, ni un ser místico que hace milagros. No, es un maestro. Un rabino es un maestro. Entonces, ¿cómo se hace para vivir en una sociedad con tal diversidad de interpretaciones de la ley? Tiene que haber un consenso. El consenso define, por eso hablamos de mayoría y minoría, el consenso define cuál es la norma que se aplica. ¿No estás de acuerdo con la norma que definió una colectividad por consenso? Hay otros grupos judíos en los que lo consensuado es otra cosa. Te buscas esa otra comunidad. Hay grupos que siguen la tradición ashkenazí, hay grupos que siguen la tradición sefaradí, hay grupos que siguen la tradición oriental, hay grupos que siguen la tradición yemenita. Hay grupos ortodoxos. Mijal, ¿querés nombrar una docena de maneras diferentes de clasificar? Bueno, dentro de los ortodoxos es un abanico también. Exacto. Generalmente se rigen en base al rabino o a la comunidad que tienen más cerca, ya que no se puede viajar en Shabbat. Entonces, bueno, dentro de los barrios tienen sus sinagogas y sus rabinos con los que consultan, y hay una diversidad. Tenés, acá por lo menos tenés Chabad, tenés la comunidad de Camargo, que es sefaradí, tenés en Flores varias de Avellaneda, que cada uno responde a su... Son todos sefaradí en Avellaneda, en la calle Avellaneda en Flores, pero tienen diferentes rabinos. O sea... Y se organizan, por ejemplo, yo tengo un conocido con el que charlo cada tanto, que es un rabino secular laico. Sí, también. Sí, hay corrientes nuevas. Es un argentino que vive en Israel y es rabino. Está ordenado como rabino y ejerce como rabino. Pero a él de Dios que no le hablen.
Bueno, no estoy muy en tema, yo estoy más dentro de lo que es seminario rabínico, que es la línea que sigo yo. Lo que me gustaría decir que o sea, esto que siempre se nota de que somos tan unidos y todo, me parece que hay algo clave y central que nos aúna, más allá del dogma, que es la tradición. O sea, todos Correcto. vivimos y vivenciamos el judaísmo desde la tradición. ¿Y cómo logramos vivir en esa tradición? Es a través de un calendario. Nosotros tenemos, o sea, continuamos. Hoy, por ejemplo, la fecha de hoy es la misma para todos, del año 2021, pero nosotros en el calendario judío, hebreo, tenemos nuestras festividades, y en base a esas festividades vamos desarrollando la vida en ese año a través de la tradición. Y lo que tiene de bueno es que la vivenciamos. Y a través de esa vivencia empezamos a tomar, digamos, desde el estudio, agregarle como condimentos a esta tradición. Y ahí es donde nos formamos como nuestra identidad judía, y está la construcción, ya sea cada uno con su corriente. Pero creo que la clave y lo que nos lleva con un hilo conductor es la tradición. Claro. Mira, cuando yo tenía 17 años, me fui de mochilero por Latinoamérica. Llegué al sur de Colombia, y en las Galápagos, qué sé yo. Y cuando llegué a la ciudad de La Paz, Bolivia, no tenía un centavo. Es decir, tenía un billete de $50 escondido en la mochila que no lo iba a largar por nada. Y tenía que pasar la noche en algún lugar, en la ciudad de La Paz, recién llegado. No sabía qué hacer. Entonces se me ocurrió buscar comunidad israelita. Llamé por teléfono. Dije, Shalom, mire, tengo 17 años, soy judío, no tengo plata, necesito dónde pasar la noche. ¿Me pueden ayudar? ¿Dónde estás? En tal esquina. ¿Tenés algo para distinguirte? Sí, tengo un gorro de lana de franjas negras y rojas. Bueno, espera 15, 20 minutos. Qué bueno. Por supuesto que me tomaron examen después, ¿no? Si era judío, te Y tomaron era el del examen. palo, a ver si sabía algo. Claro. Claro. Y te salvó saber de la tradición, seguramente. Bueno, igual Un vos... poco, sí. Y encima, mira, yo era muy boca suelta. Bah, sigo No, siendo. me refería a que sos Este, un estudioso, entonces digo, capaz que a los 17 ya te empezaba a picar el bichito del no, estudio. no, no, no. Todavía no. No, todavía no me picó ese bicho en aquel entonces. No, pero sí sabía el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el mantra central de la práctica judía. ¿Se acuerdan que cuando Jesús le preguntan cuál es el primero de los mandamientos? Sí. Oye, oh Israel. Bueno, ese es el Shema, que es tradicional decirlo cubriéndose los ojos con la mano derecha, la izquierda no, porque en aquella época se usaba para limpiarse atrás. Con la derecha, que supuestamente está limpia, y sirve taparse los ojos para no distraerse, para concentrarse en la plegaria. Bueno, me preguntaron si conocía el Shema, lo dije, me hicieron 2 o 3 preguntitas, pude contestar bien, y después se me escapó contar que tenía los $50 guardados. Y ahí la reacción fue, no me acuerdo las palabras exactas, pero la reacción fue, está todo bien, sos del palo, ahora te creo, vení. Está bien. Marcelo, te quería comentar también que nosotros en el aula abrimos un foro de consultas y ahí Sí. Carolina puso unas preguntas, ahí lo voy a quemar diciendo lo que contó ahí, que ella, bueno, no sé si las quiere decir ella, pero bueno, están relacionadas con el rabinato. Bueno. Y hablando de la mujer, preguntaba ella qué significa ser rabino, qué implica.
¿Cómo no? Y hablando también del rabinato, sabemos que hay mujeres rabinas. Sí, Por ejemplo, muchísimas. yo conozco varias acá de Buenos Aires, Graciela Sí, Grimberg, Silvina Yemen, ¿no? sí. Entonces, bueno, si el liderazgo de las mujeres en el rabinato implica lo mismo. Y bueno, no sé ¿Cómo no? si Carolina quiere agregar algo más. Bueno, la ¿Quieres verdad que agregar algo? no, lo que pasa es que en el foro puse varias preguntitas para responder a modo general, ¿no? Y pensé que era un intercambio, digamos, escrito. Entonces, Comprendo. básicamente era Bueno, eso, que prometo para sí, la próxima entonces voy a mirar el foro antes. Mil perdones. Sí, Esta es la segunda no, clase no, y está todavía bien, no le pesqué la vuelta a la dinámica de esto. sí, sí, no, está muy Bueno, bien. un rabino, la palabra rab, rabbeinu, rabino, la terminación inu quiere decir nuestro. Rab, maestro, nuestro maestro. Un rabino cumple la función de ser un maestro en el estudio de la ley, fundamentalmente, y su función específica. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije, hay Hazanit como Mijal, o sea, cantante litúrgica, hay el Shohet, el matarife, ritual que mata el animal para que la carne sea kasher, hay el que circuncida, hay el que escribe los documentos, como la ketubá de la que hablamos hoy, el escriba. Bueno, hay varios oficios que todos ellos son oficios sagrados asociados a la liturgia de la vida comunitaria judía. Uno de esos oficios es el de rabino. El rabino tiene que estudiar la ley judía hasta el punto de dar un examen. Hoy en día, en la época bíblica no existía eso. Hoy tiene que dar un examen y recibe una certificación y puede, como conoce de la ley, integrar un tribunal rabínico si quiere. Aunque la verdad es que los rabinos cada vez más se están amoldando a ejercer un magisterio similar al de los curas o pastores cristianos, en el sentido de cumplir múltiples funciones dentro de la vida de sus comunidades. Eso por un lado. Así que un rabino básicamente es alguien que estudia la ley y la puede enseñar. Punto. A partir de esa base, hoy en día en las comunidades cumplen muchísimas funciones y hay algunos muy carismáticos además. Pero la definición de rabino es esta. Tienen una ceremonia de dedicación. Un rabino no es intermediario entre Dios y el hombre como lo puede ser un cura que puede absolver de un pecado, no. El rabino simplemente conoce la ley y por lo tanto puede asesorar sobre cómo interpretarla o aplicarla en un caso en particular. Ni más ni menos que eso. Hay cada vez más mujeres rabinas, todavía hay muy poquitas en la ortodoxia, pero las hubo. La primera mujer rabina registrada en la historia fue en el Kurdistán, allá por el 1400, creo. En 1930 se ordenó una rabina del movimiento conservador en Berlín, 30-31, la mataron los nazis. Y más o menos desde 1970 para acá, la Reforma y los conservadores, son dos grupos importantes, han ordenado a muchas rabinas mujeres. En este momento hay mujeres de la ortodoxia con formación de rabina. No sé cuántas comunidades ortodoxas les reconocen su autoridad en el sentido de integrarlas a tribunales rabínicos, todavía predominantemente de varones. Estoy hablando de la ortodoxia, que es aproximadamente un 10% del pueblo judío. Para el 90% restante hay cada vez más rabinas y en proporción cada vez menos varones rabinos. Y para ese 90% del pueblo judío que no es la ortodoxia y algunos hasídicos, las mujeres
terminan cumpliendo sus funciones mejor que los varones. Hay bastante consenso sobre esto. Los varones ejercemos el liderazgo de otra manera. Para que una comunidad prospere es necesaria un liderazgo un poco carismático, pero más que nada fundado en valores de calidez humana. Y los varones, ahí tenemos más problemas con el ego que las mujeres. Por ahí soy muy sexista en lo que digo, pero no todo el mundo estará de acuerdo con esto, pero bueno, es la Yo quería impresión. decir algo que tiene que ver también, perdón, a la función de las rabinas, que es muy importante. Por supuesto tienen que ser maestras también y estudiar un montón y ser líderes espirituales, pero una de las funciones es muy linda, es acompañar a la novia a la mikve, que es un baño ritual que se hace antes de casarse, volviendo un poquito a lo que hablabas del casamiento, algo lindo para cerrar, algo lindo. Y en este momento, bueno, estas rabinas que María Paz nombraba, yo las conozco, acompañan a hacer ese baño ritual. Y no solamente es para la novia el baño ritual, sino también en cada Rosh Hodesh, como hablábamos la clase pasada, que es el principio del mes, es un momento muy fuerte y muy importante para hacer pedidos. Para pedir hijos, para pedir salud, para pedir tantas cosas buenas que siempre, ¿no?, nos olvidamos, y Dios siempre nos llueve con las bendiciones y a veces no tenemos el lugar para poder recibirlas, y hacer un baño ritual nos da como un aire fresco, que bueno, que es importante que nos acompañen mujeres que estén, digamos, en tema con las leyes, con la halajá, y que puedan acompañar desde un lugar también más emocional a estas mujeres que van a pedir y a, bueno, a hacer espiritualmente lugar para recibir bendiciones en su hogar. Esta relevancia de la mujer, de la que están hablando ustedes ahora, ¿se podría equiparar un poco al feminismo que ahora mismo está circulando o no? ¿Tiene sus características propias que no tienen nada que ver? No. Nada que ver. Es algo diferente, no. Además, mira, también el feminismo, nos metemos ahí en un tema que no es el del curso, pero a mi entender hay muchos feminismos, no uno solo. O sea, una cosa son los movimientos políticos de mujeres y hombres que quieren que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, igualdad de derechos legales, la misma paga por el mismo trabajo, que se proteja a las mujeres de la violencia doméstica, una cantidad de reclamos para el bienestar de todas las mujeres, que es un feminismo. Pero hoy en día también hay otro feminismo. Es un tema muy delicado para tratarlo aquí con gente que no nos conocemos, pero yo considero que hay otro feminismo también, hoy bastante fuerte, presente, que es un feminismo anti-varón, de desautorizar a una persona por el hecho de ser varón. Que yo puedo entender que alguien esté resentido si fue maltratado por ser mujer, puedo comprenderlo humanamente, pero como movimiento político ya no estoy de acuerdo. A título personal, cada uno verá con qué está de acuerdo y con qué no. Ahora bien, así como hay varios feminismos, hay diferentes maneras de entender la preponderancia de la mujer en la vida cultural del pueblo judío. Pero que esas maneras resultan de la historia propia del pueblo judío. Indudablemente hay rabinas que se van a sentir identificadas con uno u otro movimiento feminista político, con uno u otro, atenti, a título personal. Pero eso no quiere decir que el desarrollo de las mujeres en la religión judía, en la práctica judía, esté tan ligado a esos movimientos políticos. Está más ligado, por ejemplo, a la existencia del Estado de Israel, al hecho de que las mujeres en Israel hacen servicio militar
A partir de que en Israel, originariamente cuando se fundó, eso fue un país socialista. Y ahí sí entró un poquito el feminismo, pero a la antigua, que decía, ok, igualdad de derechos, pero con igualdad de obligaciones. Y entonces ese planteo del feminismo de 1930, época en la que en la Argentina no había voto femenino, ese feminismo se metió en el pueblo judío en la organización de las instituciones del Estado de Israel y por esa vía afecta al pueblo judío hoy. Así sí, pero no por el lado religioso de quién elige ser rabina y a quién contratan. Eso tiene más que ver con otras cosas. Y me parece interesantísimo, ya que estamos hablando de la ley judía y las mujeres, o las mujeres y la ley judía, que salgan temas relativos al feminismo, mientras no nos embanderemos y no insistamos en querer tener la razón y no escuchar al otro y convencer, sino que si nos escuchamos unos a otros en un diálogo, pero encantado con también hablar del feminismo, porque la posición de las mujeres ante la ley judía, aunque es muy variada, muy diversa, de muchas maneras, puede ser material interesante para reflexiones de estudios feministas. ¿Por qué no? Claro. Yo lo pregunto desde la más absoluta, desde el más absoluto respeto y libertad de, simplemente como un diálogo, ¿no? Que me genera inquietud. Pero evidentemente son temas que son delicados, como usted bien dice, y desde el respeto y la libertad, creo, de pensamiento de cada uno, creo que no hay ningún problema, pienso, no sé. No sé qué piensan las compañeras, el resto del grupo, qué Eso, pensarán. justamente sería Lo que bueno vos que decís, coincido, Caro. eso, que ahora que vamos concluyendo un poquito la clase, sería lindo una devolución a Marcelo y también a Mijal de qué nos va pareciendo, cómo nos vamos sintiendo, qué es lo que más nos impactó de este encuentro. Las voy a ir invitando para compartir. Por ejemplo, Raquel, ¿querés compartirnos algo, una palabra para ir ya cerrando el tema? Bueno, Marcelo dijo por qué no hacíamos preguntas. Es tan amplio lo que fue contando, lo que fue explicando, que me pareció mucho más importante primero escucharlo a él, todo lo que nos contaba, a ver después realmente si nos quedaba una duda, pero es tan grande toda esa, no sé si variaciones, eso que va contando de cómo se van tomando las tradiciones, que es como van viviendo, que bueno, ¿qué pregunta puedo hacer si cada cosa tiene 3 o 4 variantes más? Entonces me parece maravilloso que él realmente nos cuente de esa manera, porque yo que no conozco prácticamente nada, me está dando un montón de cosas nuevas que me parecen fantásticas. Gracias a todo lo que explica, y bueno, seguiremos escuchando. Seguimos. Muchas gracias, Raquel. Mirta, ¿nos querés comentar algo de este encuentro? Tenés que prender primero el micrófono porque no te escuchamos. Sí, perdón. Sí. Me resultó muy interesante todo lo que nos fue presentado el licenciado. Yo quería rescatar esa idea que ya también la presentó en la reunión anterior, que es que el estudio de la ley es un acto de piedad religiosa, ¿no? Y tiene ese como objeto pulir el discernimiento. Eso me parece sumamente interesante, ¿no? Algo sobre lo que uno tiene que seguir pensando, ¿no? Y también uno como cristiano discernirlo también, ¿no? Y otra cosa, que eso lo dejo como una pregunta para la próxima, es que en la sesión pasada el licenciado habló, cuando empezó a hablar de los rabinos, que bueno, el desarrollo del rabinato en los distintos lugares de Israel, y mencionó los fariseos, y dijo,
yo no estoy totalmente de acuerdo a veces con el enfoque que se le da a los fariseos. Me gustaría que eso después lo desarrollara. Bueno, Que me parece que gracias, Mirta. quedó Sí, pendiente. sí, si quedó pendiente, bueno, ¿qué te parece, Marcelo? Para la próxima anotamos ese puntito. Tenés No el sé si soy clara en micrófono lo que planteo. silenciado. Sí, sí. Cómo no, con mucho gusto. Es una linda pregunta que por ahí nos aleja un poquito del tema del curso, pero el Sí, tema del pero curso, al hablar de la ley judía, también es abarcativo. permite este Sí, juego, sin ningún, si no seguro. molesta a nadie. Así que por mi Ah, parte, encantado. bueno, perfecto, lo dejamos para la Y próxima. vi que Silvia Larreategui Sí. estaba sin micrófono, ¿correcto? Qué pena. Ah, Bueno, por ahí podemos interactuar por escrito si usted deja algo en el, ¿cómo se llama? En el, donde dejaron comentarios escritos, El chat. en el sí, chat. en el Y si chat. no, bueno, para la próxima. Y si no, para la próxima. A lo mejor Liria nos quiere comentar algo o compartir, prendiendo primero el micrófono porque no te escuchamos. Ahora, Sí, la verdad es que escuchándolo a Marcelo, uno cada vez se pone a investigar en cuántas cosas desconoce o por ahí es como que las escuché de oídas, pero como que dan ganas de seguir profundizando porque está tan enraizada en la vida de la persona, todo lo que es la ley, los preceptos o la Torá, por decirlo así, que es el fundamento, que si bien nosotros los católicos la leemos, y todos los años se lee en la liturgia justamente, parte de las lecturas de la Torá, hacerlo un poco carne propia cuesta mucho, uno por la idiosincrasia y por la formación a lo mejor que tenemos que tener la mente, parece, más abierta, más expectante, más abierta a la novedad, porque son cosas buenas que también nos sirven a nosotros. No es solamente para el que es judío, sino para quien quiere aprender a vivir de otro modo o descubrir otras cosas. Me parece que son muy importantes. Realmente me gusta mucho este curso, es bastante interactivo, si bien no participé, pero creo que nos ayuda a seguir buscando respuestas a muchas cosas. Gracias y bueno, que sigamos así porque me parece que es bueno. sí, muy bueno. Gracias, Liria. Me gustaría, en reacción a lo que dijo Liria, ya que, Sí, a ver, esto es para mis amigos cristianos. Quiero citarles una frase de un rabino, Soloveitchik se llama, un rabino ortodoxo, que dice que vivir al ritmo de la ley de Dios nos da la coreografía de la santidad. qué hermoso. Nos dejaste mudos con eso, Marcelo. Bueno, y veía que se preparaba para decirnos algo, Ilse. ¿Querés compartir algo con nosotros? Mira, me parece las clases muy entretenidas y además me parece el profesor muy didáctico, ¿no? Así que eso es lo que puedo decirte por el momento. Muy bien, muchas gracias, Ilse. Bueno, no sé si Nelly quiere compartir algo con nosotros o ya compartiste. Hola, no compartí. Hola. Bueno, primero, hola, buenas noches a todas. Hola Marcelo, gracias por la invitación. Bueno, me perdí el primer encuentro
Que está grabado en el aula, Nelly, lo grabamos y ya subimos el video allí. Una vez que ingresás, si tenés dificultad para ingresar, me avisás y puedo ayudarte. Pregunto, sí, voy a asistir a ese video porque, bueno, te súper agradezco porque la verdad que yo soy una curiosa y bueno, eso es creo que uno de los ejes que me llevan por un montón de lugares. Y conocer la cultura, ¿no? Del pueblo judío, porque es un hijo del mundo. O sea, es como que tal vez territorialmente no tiene un lugar, sino que su lugar es el mundo. Y bueno, a mí me gusta eso, conocer a la gente conociendo su cultura, ¿sí? Y en este caso, bueno, conocer las tradiciones. O sea, por ahí formalmente, o sea, hay un montón de etimología que desconozco. Yo tengo muchos amigos judíos, pero, viste, es como que, bueno, los que yo conozco son un poco cerrados por ahí. Te dejan llegar hasta un punto y nada más. Pero bueno, yo admiro mucho a la gente por lo que es y respeto su forma de ser y bueno, me gusta eso, conocer las tradiciones. Yo soy católica, pero bueno, o sea, soy muy abierta. Escuchar al otro es fundamental. Bueno, gracias. Muy bien, gracias Nelly. Bueno, muchas gracias a todos entonces por la participación, gracias al licenciado Marcelo, gracias a Mijal por toda la riqueza que compartieron hoy y nos despedimos hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau, gracias.